¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que una IA pueda escribir un correo, traducir un idioma al instante o generar una imagen de la nada? Pues la respuesta, o gran parte de ella, se encuentra en un único artículo científico que lo cambió absolutamente todo. Hoy vamos a desgranar la idea revolucionaria que hay detrás de Attention is all you need, el verdadero pilar de la inteligencia artificial moderna. Para empezar, vayamos al meollo de la cuestión. La pregunta fundamental: ¿cómo consigue una máquina no solo leer palabras una detrás de otra, sino comprender de verdad el contexto, los matices y el significado de una frase completa? Durante mucho tiempo, la IA procesaba el lenguaje de forma secuencial. Imaginen intentar leer una novela mirando a través de una pajita, palabra por palabra. Era un método súper lento que además se perdía por el camino, olvidando el principio de la frase. El gran salto, el cambio de paradigma, fue pasar a un sistema que pudiera ver toda la frase de golpe, ver la foto completa. Y este era el gran problema, el muro contra el que chocaban todos los investigadores. Esta cita del propio artículo lo clava. Por mucho que intentaran mejorar los modelos antiguos, la barrera del procesamiento secuencial, de ir uno a uno, seguía ahí, infranqueable. Y toda esta revolución, toda esta locura, tiene un punto de origen muy concreto. Este paper de 2017, publicado por Ashish Vaswani y sus colegas de Google. Aquí es donde empezó todo. Vale, pues vamos a meternos en faena. Para entender por qué la solución fue tan genial, primero tenemos que entender bien el problema, las limitaciones de los modelos que se usaban hasta entonces, como las famosas redes neuronales recurrentes o RNNs. El problema principal era este cuello de botella. El modelo veía una palabra, la procesaba, luego pasaba a la siguiente, y así en fila india. Esto no solo lo hacía increíblemente lento, sino que para cuando llegaba al final de una frase un poco larga, ya se había olvidado de lo que había al principio. Este era el famoso y frustrante reto de las dependencias a larga distancia. Y aquí es donde el artículo propuso algo que en su momento sonó a herejía. Dijeron, ¿y si tiramos todo esto a la basura? ¿Y si abandonamos por completo el procesamiento secuencial? La idea central fue algo que llamaron autoatención. A ver, ¿qué es esto de la autoatención? Pues es básicamente darle al modelo la capacidad de mirar la frase entera de golpe y decidir qué palabras son las más importantes para entender el resto. En lugar de una cadena lineal, crea como una telaraña de conexiones y de relaciones de significado. Venga, vamos a verlo en la práctica, que es como mejor se entiende, porque esto fue un cambio de juego total. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Tenemos la frase: la abeja se posó en la flor porque ésta tenía néctar. La pregunta es obvia para nosotros, ¿verdad? ¿A qué se refiere la palabra esta? Pues a la flor, claro. Pero para una máquina que va palabra por palabra, esto es un lío tremendo. Y aquí es donde entra la magia. La autoatención no sigue un camino paso a paso, no. Crea conexiones directas entre todas las palabras a la vez. Así, el modelo ve al instante que la conexión más fuerte de esta es con flor y resuelve la ambigüedad al momento. Da igual las palabras que haya en medio. Las ventajas, como pueden ver, son brutales. En velocidad pasamos de un proceso en fila súper lento a poder procesarlo todo a la vez, en paralelo. Y para las conexiones a larga distancia, el camino de repente es directo y fácil, en lugar de uno larguísimo y lleno de ruido donde la información se perdía. Vale, ya tenemos la pieza clave, la autoatención. Con este superpoder, los investigadores construyeron una arquitectura completamente nueva desde cero. La llamaron el Transformer. A grandes rasgos, la arquitectura tiene dos partes principales. Primero, una parte que lee y entiende la frase original usando autoatención, a la que llamaron codificador. Y luego otra parte que escribe la respuesta o la traducción usando de nuevo la autoatención, que es el decodificador. Ambas partes clave funcionando con este nuevo mecanismo. Pero la genialidad no se quedó ahí. En vez de un solo mecanismo de atención, pusieron varios a trabajar a la vez. Lo llamaron atención múltiple. Es como tener un comité de 8 expertos analizando la frase. Uno se fija en los verbos, otro en los sujetos, otro en el contexto, y todos lo hacen al mismo tiempo. Una locura. Muy bien, la teoría suena espectacular. Pero, ¿funcionaba de verdad? Pues los resultados no es que funcionaran, es que reventaron todas las expectativas y establecieron un nuevo estándar para todo el campo. Se pusieron a prueba en una tarea muy difícil: la traducción automática de inglés a alemán. Y el Transformer no solo superó al mejor modelo que existía, sino que superó a un conjunto de esos modelos trabajando en equipo. O sea, un solo Transformer era mejor que todo un equipo de los modelos antiguos. El resultado fue una mejora de más de 2 puntos en la métrica BLU. A ver, para que nos hagamos una idea, en este campo mejorar unas décimas ya es un éxito. Mejorar más de 2 puntos de golpe es sencillamente cambiar las reglas del juego por completo. Pero quizá lo más increíble fue esto.
Lo consiguió siendo muchísimo más eficiente, según el estudio original de 2017, claro. El entrenamiento completo tardó solo 3 días y medio en 8 GPUs, una fracción del tiempo y del coste computacional de los modelos anteriores. Era mejor, más rápido y más barato de entrenar. La combinación perfecta. Y esa combinación de rendimiento y eficiencia es la razón por la que este artículo se convirtió en la piedra angular, en los cimientos sobre los que se ha construido toda la IA moderna que conocemos. La conexión con la actualidad no puede ser más directa. ¿Nos suena de algo el nombre GPT? Pues bien, esa T del final, ¿adivinan qué significa? Exacto, Transformer. En resumen, su legado es inmenso. De un plumazo solucionó los dos grandes problemas que frenaban a la IA, la lentitud del entrenamiento y el olvido del contexto a larga distancia. Y al hacerlo, proporcionó el plano, la receta maestra, para construir casi todos los grandes modelos de lenguaje que nos maravillan hoy en día. Así que, al final, todo se reduce a esto, a una idea radical de sustituir un proceso lento y secuencial por un sistema de atención paralelo y global. Esa idea no fue solo una mejora, fue el Big Bang que dio origen al universo de la inteligencia artificial tal y como lo conocemos hoy.